Hola colegas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al podcast de Iluma, Paul, Diego y yo, Monse. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de qué es lo que hace un buen personaje, pero más que las características físicas del personaje, queremos hablar como de narrativamente qué es lo que hace un buen personaje. Entonces, muchachos, ¿qué hace un buen personaje? Un buen Bueno, personaje. yo creo que primero es importante que aclaremos un pequeño detalle. Nosotros no somos escritores. Esta es nuestra perspectiva sobre... Pues yo creo que al haber estado trabajando en el entretenimiento y todo, podemos, creo que, dar una opinión sobre qué notamos que tiene éxito, etcétera, ¿no? Pero sí hacer Pues esa también como aclaración que no somos consumidores, ¿no? escritores. Ajá, sí, Sí, correcto, claro, también, claro. también como consumidores. Pues yo estuve pensando en esto y yo creo que lo que hace mi tesis sería que lo que hace a un buen personaje es que tenga similitudes con el espectador, es decir, que tenga fallos, Como que se pueda problemas. reflejar, por Ajá, o así sea, decirlo. O sea, exacto, yo creo que un buen personaje refleja problemas que tienen los seres humanos y cómo este personaje los resuelve o tiene que atravesar una serie de cosas para pues sí, para solucionar esos problemas o esas fallas que tiene como ser humano. Supongo que de alguna ok. manera es como que quisiéramos nosotros resolver nuestros problemas a través de ellos. No sé, yo creo que existe esta situación en donde uno se mete al papel del protagonista o lo que sea que esté viendo. Ya sea, por Ok, ejemplo, sí. en una película te asocias, ¿no? Por ejemplo, me pasaba algo muy curioso. Cuando era más adolescente y veía bueno, más adolescente, ya no soy adolescente, pero bueno. O sea, por ejemplo, cuando veía, recuerdo que por ahí en la secundaria, prepa, me gustaba, gusto culposo, me gustaba ver comedias románticas. Pues sí, antes Ah, pues era un sí, poquillo pues ahí. sí. Pues sí, exacto. Entonces, no sé, Paul, no me desapruebes, por favor. Pero bueno, exacto, sí, solía hacerlo, pero al reflexionar sobre ello, yo creo que de alguna manera vivías ese romance que había en la pantalla, ¿no? Como que, ay, el que les gustaba a esta persona era fregada y no sé qué, como que Como que tú sentías la historia, pues ¿no? sí, ¿no? Entonces, De alguna pues, manera te involucrabas así porque tú mismo querías vivir esas cosas, querías sentir esas experiencias. Paul, estoy abriendo mi corazón aquí. Eres mi amigo. No, estoy escuchando, estoy Pero Paul escuchando. bueno, está juzgando en silencio. pero bueno, yo siento que es una situación similar. Yo creo que ya conforme, al menos en mi caso, conforme he crecido, estas cosas me suceden de manera similar, pero ya con problemáticas un poco más maduras, bueno, por ponerle un adjetivo. Pues sí, conflictos, etcétera, etcétera, que quieres superar. Por ejemplo, eh, leía creo que el libro se llama Creativity.inc, no me acuerdo, pero es del que fundó el estudio Pixar, Ed Catmull se llama el tipo. Ok. Y hablaban de que la, el- por ejemplo, Toy Story sí tiene este disfraz de juguetes, o Monster Inc. tiene el disfraz de los monstruos, pero por dentro las historias hablan de cosas que justo tienen que ver con los seres humanos, con problemáticas que tenemos. Por ejemplo, en la última que salió de Toy Story, que aunque sé que a Monse no le encantó, pero justo se habla de qué pasa cuando pierdes tu propósito en la vida, cuando ya no se Cuando acaba, ya ¿no? Ya no. alcanzaste eso que querías, ¿no? Exacto. ¿Y ahora qué sigue? Y eso es algo que pasa, que le pasa a los seres humanos. Y yo creo que por eso me atrevería a decir que casi todas las películas de Pixar tienen un buen impacto, porque todos nos preguntamos eso. Tan solo la película esta de Soul, que tendrá ciertas cosas que, bueno, son criticables y todo, pero pasa esta misma idea, ¿no? De por qué estoy aquí, por qué vine al mundo, qué me hace a mí especial, qué tengo, está esta onda de la chispa, Claro. del alma, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo, sé que hablé demasiado, pero ese es básicamente lo que yo pienso que es Tú dale, dale.
Pues sí, eso es en resumen lo que yo considero que hace a un buen personaje. ¿Ustedes qué Claro, piensan? Pero porque es que también hay entonces, ¿qué creerían ustedes? ¿Que es eso que sea una como característica identificable? ¿O que tal vez sea nada más como que la observación y como que va sacando elementos que son interesantes? pues es que Y tal vez justo haya alguien que se identifique. yo creo que las películas en general o este tipo de producciones están hechas para eso, para que tú te sientas identificado, o a lo mejor no te identificas, pero te crea algún tipo de emoción. Porque si no, pues ¿para qué veríamos las producciones, no? O sea, si dices, bueno, se ve bonito, pero pues ¿qué? Ujú. Y, o sea, yo había escuchado, por ejemplo, fuera de las películas, que para ser un buen personaje es muy importante que te fijes en el mundo real, ¿no? O sea, que de repente hasta que vas en el transporte o que vas por la calle y que es, o Ujú. sea, es mucho más probable que hagas personajes auténticos si tomas cosas de personas de la vida real. Que por ejemplo ves a la señora de la tiendita X, Z, Y con ciertos problemas y es mucho más fácil que tomando estas realidades que existen puedas generar un personaje mucho más Ujú. cercano a tu público, bueno, a la gente, ¿no? Y Ujú. que puedas sentir que es pues, una señora que a lo mejor tiene problemas, que a lo mejor tiene tales gustos, pero siempre tomando las cosas como desde la realidad. O sea, por ejemplo, me parece muy curioso el caso por ejemplo, Mulan, del nuevo live action, que todo el mundo decía, es que como que para esta nueva Mulan todo fue muy fácil, ¿no? O sea, con Exacto. la Mulan de la película animada, pues de alguna manera nos identificamos con Mulan porque pues para llegar a su meta tuvo que pasar una serie de problemas y pues como que de repente todos nos sentimos así, ¿no? Ujú. Y queremos sentir que en algún momento vamos a llegar a lograr lo que nos estamos proponiendo. En cambio, para la nueva, pues como que se sentía tan artificial el personaje que desde el principio era como superheroína, ¿no? O sea, no le costaba Sí. nada saltar del techo o hacer esta X talle acción, luchar. Nadie le enseñó, pero ya sabía, ¿no? Hasta traía esta Entonces, onda loca de que según traía su... De nacimiento ya tenía el un chi. ki o no sé qué cosa. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Es ¿no? que creo que O, ahí está, o es como que el yo creo que ahí está personaje el de Star problema. Wars. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, pues lo mismo, que es también como Rey de Star Wars. Es del Rey, mismo caso exacto. de La Mulan. misma fregadera. Sí. Que por eso hasta sale el caso, esto tanto se mencionaba de la Mary Sue, ¿no? Mm. Justo, justo. No, Es que creo que ahí está el problema. Bueno, creo que de ahí viene como que, por eso no hay como que personajes interesantes recientemente, porque creo que lo que se busca es eso, más se busca el lado de crear a alguien con características que los demás se identifiquen, pero se hace de la forma incorrecta, cuando se debería de hacer como lo está mencionando Monse, que es pues simplemente viviendo y la experiencia, porque pues también es donde creo que ahí está como que el meollo de todo, y hasta ujú. lo puedes ver, lo veía algo así como con el cine, de por ejemplo, o bueno, también lo puedes llevar a otras áreas, de cómo cierto tipo de personas son las que tienen los recursos para tener este tipo de estudios de esta área, y entonces, como que eso lo sesga, aunque ellos no sea, o sea, ellos no tienen la culpa, pero los sesga como de la visión de lo que tienen a su alrededor, y por eso es por lo que luego salen productos como marcianos contra mexicanos, es lo que estaba pensando. Otra vez, esa mugre película asquerosa. Por eso mismo, porque es como, bueno, ahí sí fue su culpa, ahí sí fue su culpa de ellos. Ahí sí fue, es como que es una persona que no está consciente como de su alrededor, solamente está siguiendo los estereotipos, cree que son los que funcionan y con los que se identifica la gente, y en base a eso crea así un todo, Ajá. que ese Claro. todo es nada. Pero Y, ¿sabes qué? y Fíjate. Perdón, sí, perdona. sí. Es que sí me hace bien curioso. Porque ahorita estaba pensando. Más o menos. ah, esta película en particular toma personas de la vida real, más o menos. Sé que son caricaturas, y no me refiero a dibujos animados, sino de que el cómo representan a estas personas es una caricatura de un mexicano.
Ujú. Pero, pero yo creo que entonces siento que lo que hace falta es ver que además de que te reflejas, ver cómo esa persona se supera, ¿no? Supera los problemas que de alguna manera uno tiene, ¿no? Ujú. O O sea, los ves no, de una... ¿no? A lo mejor en la trama no. Pero eso es Pero, lo pero, que lo hace interesante. ajá, exacto, el ver ese conflicto y cómo intenta superarse, porque eso es lo que hace un ser humano, ¿no? O sea, tú te estás identificando con ese personaje y tú también estás en una busca de superar tus problemas o de tus conflictos. Lo añoras porque sabes que lo tienes. Entonces, si en Ujú. la película no ves que pasa eso, supongo que no se siente, pues no sientes esa, Pues la no empatía, no sé, te identificas. pues O sea, no sí, sientes sí, nada de lo que ajá, está pasando. exacto. Pero también creo, ahí es también como viéndote un poco más del lado del protagonista. Porque la verdad, así como de la pregunta de qué hace un buen personaje, pues la verdad creo que como que no hay receta. Que nada más es que lo que dijo Monse, es que seas consciente de lo que rodea. Nada más la cuestión también es como que verlo con corazón frío. No sé, me acuerdo de la entrevista de, ay, ¿cómo se llama el actor? Walter White, de Breaking Bad, Ok. Ujú. donde No me acuerdo cómo se llama el actor, pero ajá, Bryan de sí. Cranston. Bryan Bryan Cranston, Cranston. ajá, que le preguntaban de que, pues, cómo él se sentía, porque pues su personaje pues, es un maldito, ¿no? Y pues él decía que, pues, que él no lo juzga, que él no lo juzga, él simplemente está en los pies de ese personaje y él no lo juzga. Para él las acciones tienen tienen su coherencia, su lógica. Y, y también creo que eso es como lo que, hablando como de lo malo, lo que como que no se sigue, no se, ajá, como que no se respeta, se va más por esta onda como de seguir las tendencias del mercado a crear una persona honesta que la verdad muchas veces no necesita desarrollo Perdón. para que tú te Ujú. identifiques con él. Ustedes, antes de esto les estaba hablando del de Doom, que estaba jugando Doom y el personaje del Doom Guy, o sea, se me hace así, pero chidísimo. Y cualquiera que lo ha jugado, sí, pues hay que no. Ya después le metieron como que historia, pero la verdad es que no, a nadie le importa. Es, O sea, es nada más sentir la violencia de ese tipo, que tú eres es que por un momento y justo, mira, justo hace ratito yo platicaba con una amiga. Ella estudió actuación, entonces sabe pues, de teatro, etcétera, etcétera. Y me estaba platicando que existe. Le preguntaba yo, ¿qué es un buen personaje? Me dijo que habían dos, que en la Grecia antigua estaba el personaje de la comedia que más o menos cubre esto que yo planteaba, que son personas de la vida real que tienen problemas, etcétera, etcétera. Uno se identifica y les pasan cosas, Ujú. etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en la comedia negra son como burlas a la sociedad. Bueno, pero el caso es que hay otro, que es la tragedia. Y que en la tragedia generalmente sus personajes son como son casi, es como un superhéroe. Son como fantasías que uno tiene, o sea, pero aún así sigue existiendo esta onda de identificarte con lo que estás viendo. En el hecho de que representa algo. Yo lo veo así, como que en la comedia te estás riendo de ti mismo porque tú te identificas y ves los mismos problemas por los que pasan y que tú también pasas y ves la Ujú. sociedad y te estás riendo de eso. Y en la tragedia ves a estas personas así idealizadas que son fantasías. En los videojuegos pasa lo mismo. Una vez en una de las clases que tuve, hablaban justo de que cuando están planeando un videojuego, te tienes que preguntar cuál es la fantasía, así literal, cuál es la fantasía que le vas a producir al usuario, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Doom, la fantasía es una fantasía de poder, Ujú. donde está, pues sí, ves eso, ¿no? Y creo que incluso el caso de Walter White, el de Breaking Bad, es una fantasía también de poder, Sí, de claro. Sí, eres un claro. don nadie y de repente ya tienes un imperio de, bueno, no un imperio, pero tienes pues tienes un negocio formidable y lo curioso, Ilícito. ¿no? Exacto, o sea, justo, Es o que sea, yo pero, creo que eso es lo que lo hace más emocionante, ¿no? exacto, porque de alguna manera todos añoramos eso, o sea, esa, esas cosas.
No sé, yo sí, o sea, a pesar de todo, de lo que estamos hablando, siempre existe esta correlación entre el espectador y lo que está viendo, ya sea un reflejo del mismo o una fantasía de a lo que aspira, de lo que quiere llegar. Ujú. Ok. Y por ejemplo, o sea, viéndolo desde el otro lado, ¿cómo creen que haya sido la idea o cómo surge la idea detrás de Walter White o de crear este tipo de personajes? O sea, entonces se empezaría como con un brief, por así decirlo, de, ¿sabes qué? Le Sí. vamos a vender al público la fantasía de tal cosa. Y desde ahí se va construyendo el personaje o al revés. No sé si necesariamente lo hacen intencional. Yo pienso que a lo mejor, o sea, yo creo que a lo mejor si alguien nos escucha que es escritor, eh, yo me imagino que ellos estudian esto, o sea, que entienden lo que lo, entienden lo que hace a un personaje poderoso. Y estoy seguro que los ejecutivos ubican cómo la gente se identifica con ciertas cosas y... No sé, o sea, yo creo que sí hay... A lo mejor no es enteramente a propósito, pero sí creo que entienden por dónde va la cosa. No sé, ¿eh? Y también así como tocando el tema de Breaking Bad, porque igual también cuando inició Breaking Bad, pues no, nadie le hacía caso. Según entiendo, fue hasta que pasó a Netflix, cuando ya todos se dieron cuenta de lo que era. Pero en ¿Sí? sí como que no llamaba. Ajá, algo así tengo entendido. Ahí corríjame si estoy mal. Mm. Pero te digo, como que siento que es esto de ser honesto con tu alrededor, porque yéndote con el protagonista, eh, puedes tomar como que, no la receta, aunque sí lo está tomando ahora, pero esto del camino del héroe, que ya ven que es del, como que lo que siempre se plantea, que es Joseph Campbell, que es esto de que sale sí, sí lo topan, sí lo conocen. Como un Yo poco sí, lo que decía pero yo creo que sería bueno que lo Iván. explicaras frente a, Ujú. pues sí, las personas que no ubican cuál es el camino del héroe. Pues lo pueden ver casi en cualquier película, es esto de que está el personaje, le llega el llamado a la aventura, ¿qué más era? Ahí Sí, tiene como una guía. son como una serie se- de pasos que se cubren, ajá, ¿no? Que exacto. siempre tiene. Para que tú vayas siguiendo al personaje durante todo su recorrido. Ujú. Después ya está la aventura, ahí se encuentra como que su peor miedo, o bueno, el peor enemigo, lo que quieras, el dragón, y le gana y entonces se trata de cómo él se recupera de esa derrota, se alza de nuevo y lo vuelve a intentar y ahora sí gana. Y ya regresa como que a su normalidad, pero siendo una persona totalmente diferente. Eso es como Ujú. el camino del héroe. Y Ujú. pues, eso lo pueden ver en N cantidad de películas o cosas así, que por eso también eh, hasta se puede decir que es como tal vez algo ya como receta ya muy usada, porque eso se usa ya más como receta y no como, no sé, in- identificar la honestidad de ciertos elementos y integrarlos a tu historia para contar algo diferente, nuevo. Ujú. Ajá. Se va mucho por esto, porque es una fórmula pues ya que tiene éxito. Que funciona. Y pues ya tanto lo estás viendo así, que pues por eso, pues Marvel es todo eso. Cualquier Claro. película de Marvel es eso. Ajá. Pues que justo, creo que ya lo habíamos tomado este tema en algún podcast, de que hay como un número limitado de historias, pero que la diferencia es cómo las interpretas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. hablas de Los Increíbles, que sí son superhéroes, pero al final es la historia de una familia, ¿no? Y de los problemas que tienen, que pues la esposa se siente engañada, que se da cuenta que el esposo tiene una vida alterna, no sé, XXX. Pero como que Ah, estas sí, es historias se cierto. repiten, ¿no? Ujú. Entonces, nada más es como los elementos que las diferencian unas de otras, ¿no? Es como las notas musicales, creo que esa vez pusimos ese ejemplo, de que aunque son notas limitadas, pues la combinación es como, depende de lo que tú hagas. Y pues también de lo que decían de Breaking Bad, perdón, nada más para terminar ese punto, de lo que decían de Breaking Bad y tú también de lo que decías de sobre si estudian acá, pues creo que también al final de cuentas es de que pues, es la simple humanidad, que sabemos que nos llama a lo malo, o que queremos lo que no tenemos, que no sé, añoramos lo que no podemos hacer, y que entonces por eso pues es natural, a todos nos llama, a todos quisiéramos ser malos también. Y entonces, y también eso es lo que,
por ejemplo, nada más para terminar con esto de Marvel, pues por eso mismo está el hartazgo, porque tuvo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y después sale una película como la de Joker, y pues todo el mundo ahí explota, que también ahí tú puedes debatir si de veras la película tiene una calidad eh, importante o algo así, o si es precisamente la respuesta al hartazgo de todo lo demás. Sí, Mm, pues yo creo que es como, viene de un tema de que estamos ahorita en un proceso tan políticamente correcto que por cualquier cosa te pueden cancelar o X, Z, Y, que no lo sé, como que justo es una liberación, como que es una catarsis, como lo mismo que estamos diciendo, ¿no? El espectador como que en esa hora y media que está viendo el episodio o la película o lo que sea, puede sacar como, bueno, ¿y qué pasaría si yo haría lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me pusiera a producir tal cosa? ¿O qué tal si yo me pusiera a matar gente como en el videojuego, ¿no? Y que en realidad, pues, no lo haces porque vivimos en una sociedad, porque sabes que es incorrecto, bla, 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 pero pues es una catarsis. Ya sí, se cuenta, perdón, ahí también es para aprovechar ahorita que se supone que nos escucha gente, de que, por ejemplo, es como buen ejemplo de, con, de con Breaking Bad. Con Breaking Bad, siempre lo he dicho, Breaking Bad, y hay otra serie que es igual, se llama The Shield. No sé si vieron alguna vez, está muy buena. tú me No, la has creo que no. recomendado, pero no la he visto. No la he Ajá, visto. la onda es que es como la misma trama, solo que te identificas más con Walter White porque es un hombre común. El otro es como un policía, que es poderoso, y te Ok. identificas más con el débil. ¿Y qué pasa? Breaking Bad va creciendo, creciendo en popularidad y creo que al final se volvió víctima de eso. Y por eso en el final, a mí el final así no me gustó, pero nada, así fue, se me hizo así, no somos muchos los que pensamos eso, como de que precisamente para no ofender o no dañar al fanatismo, a los seguidores, como que hicieron algo muy, muy livianito. Y en esta serie de Shield, digamos que ahí sí se Se atrevieron a atreven. castigar al héroe como, ajá, como era. Y si pueden, véanla, está buenísima. Ok. Pero bueno, todavía es como un ejemplo de cómo también hasta en cosas que parecen muy exitosas, pero no sé, también tienen como detallitos que podrían A mí, de como hecho, me crecer. pasó algo similar con la de Breaking Bad. Me gustó el inicio, pero hacia el fin, por la mitad como que ya no me estaba encantando. Pero es que ahorita mientras platicaban esto, estaba yo pensando, o sea, tomando lo que comentan, en que, por ejemplo, de alguna manera, o sea, retomando a Rey, por ejemplo, en el caso de Star Wars, ¿por qué no nos gusta si de alguna manera podría representar una fantasía de poder también, ¿no? El hecho de que es tan poderosa. ¿Por qué no? Entonces estaba yo pensando en que hay algo que es, o sea, creo que valdría la pena analizarlo. Por ejemplo, en los videojuegos, si un videojuego es demasiado fácil, no te gusta, ¿no? Ujú. Como que necesitas esa dificultad que te hace sentir que te está costando algo de trabajo, pero que no es tan difícil. O sea, no sé, como que es un punto así bien específico, donde ni es tan Ujú. fácil, pero tampoco es tan difícil, donde es lograble. Como que sientes que trabajaste por eso, que te lo mereces, y ¡ay, lo logré! Como que, Ajá. como que se siente eso, ¿no? Entonces yo pienso que pasa algo similar en las películas también. El hecho de que se genere esta tensión. Porque ahorita, aunque tomando lo que decías, Monse, de que es como las notas musicales, pues sí, finalmente la historia del héroe sí es una fórmula que tiene ciertos pasos que funcionan, pero funcionan porque debajo de todo eso hay algo que creo que más o menos se le parece a esto que comento de los videojuegos. Como que hay suficientes obstáculos para el héroe Ujú. que hacen interesante su trayectoria. Y que Ujú. generan tensión, ¿no? Donde estás así de, ¡ay, quiero que lo logre, quiero que lo logre! O sea, estás como esa tensión y cuando lo logra, es ¡pum! Como que se libera la dopamina de, ¡sí, lo logró! Es como de, ¡llegamos! No lo sé. Es Ok, sí, se siente más padre, ¿no? A que si pasas un videojuego súper sencillo, súper a fácil. nivel fácil. Exacto, exacto. Como que no representa nada. Entonces hay algo en esta onda de generar tensión que también creo que es importante en los personajes. Ujú. Y también como lo que decíamos en el capítulo de miedo, ¿no?
o sea, las personas en la vida real, obviamente, si les pasaran las cosas que suceden en las películas de terror, pues estaría muy feo, ¿verdad? Pero es una manera como de ver esas cosas a la distancia, asustarte y saber que tú estás en A paz, ¿no? O sea, que salvo. tú estás feliz, a Sí, salvo. sí es cierto. Sí es cierto. Pero también al mismo momento entendiste al personaje, él te alimentó a ti y tú eres una persona diferente. Se supone que es como que el ideal. Ajá, porque ahorita también con lo que mencionabas, escuché una frase, no me acuerdo dónde, que pues creo que también era de Joseph Campbell, que dice que, ya hablando más sobre villanos, que a final de cuentas no hay villanos reales en el mundo, que solo son personas resolviendo problemas. Y Pues entonces, sí. Sí, muy cierto. eso es lo que somos, eso es lo que somos todos, y entonces, Híjole, por ya nos eso, vamos a poner a hablar de qué es el mal y el bien. Ay, Dios mío. Ay, sí, en mi clase de filosofía también decían algo así. O sea, que no era porque quisieran hacer el mal, sino porque desde su perspectiva ellos estaban haciendo las cosas Haciendo el bien. bien. Exacto. y con y también por eso, pongo estos ejemplos para ver cómo se puede aplicar en cualquier cosa, no tengo que sacar así el nombre de una película mamona o algo así, yo simplemente verlo con Magneto. O sea, desde niño a mí me encantó el Magneto de los X-Men. Y a final de cuentas, cuál es su motor, cuál es su guía? Lo entiendes, que Sí. es de que él dice, estos son los míos y los están atacando, yo voy a defender a los míos. Y los míos Ujú, son los más chidos, entonces, ahí les voy. Y esa es la onda, lo entiendes. A final de cuentas, tú te identificas con eso. Por eso es que tanto con villanos como protagonistas, Funciona. este, Ujú, ujú. Y ujú. cuando vemos casos así, pues te aburren. Porque también, eso es también, porque del camino del héroe, pues crecimos mucho con eso y en muchas variantes de él. ujú. Porque Es es que eso, justo, hay muchas variantes. Que es por que eso si justo, no la vuelven a presentar, ajá. la identificas más fácil y es cuando dices, ay, y, y Sí, buscas otra cosa como Doom, donde no hay historia, y nada más eres una mole y ya. es que justo también, ahorita que tocabas lo de los villanos, es la misma relación, o sea, con el, porque ese problema es lo mismo, o sea, si el villano es demasiado fácil, a mí por ejemplo eso me pasa siempre, por eso no me gustan las películas de Marvel, la gran mayoría. La única que me ha gustado ha sido la de Infinity War, creo. ¿No poco? Porque, sí, Creo que es porque la me que menos pasa me es, gusta. no la última, no la última, última, la de Infinity War. La, bueno, es que, es que yo siento que en las otras los villanos son así. Cuando este villano representa los problemas que uno puede tener, representa el conflicto, no genera tensión, porque no hay, son huecos así, o sea, no tienen nada. Y, Ujú. o pues sí, al final no genera nada de tensión porque al final es una cosa que es muy fácil de vencer para los, este, los superhéroes, ¿no? En cambio, Infinity War me gusta no solo porque pierden, que bueno, puede ser que ahí también esté yo siendo muy subjetivo porque a lo mejor no siento ninguna empatía por los superhéroes de Marvel. Decir, qué bueno, qué bueno. Sí, Pero, sí. pero, pero Jajaja. Thanos, o sea, entiendes, como dice Paul, entiendes su propósito de lo que quiere. Y incluso, ¿cuántas personas no piensan cosas como él de, ya somos muchos? Que puede, que Ajá. no, que de hecho no es que esté en lo correcto. No, de hecho, últimamente ya no estoy de acuerdo con Pues, Thanos, no estoy de acuerdo con él, pero y ¿cuántas digo, personas ya no no piensan estoy porque eso? estaba. Sí estaba, es que sí estaba, no lo voy a negar, sí estaba de acuerdo con él, pero ya no. Pero en fin, el caso es que, pues eso. Ah, bueno. O sea, yo me quería salir un poquito de la línea que llevamos. O sea, porque Ujú. hemos hablado como en producciones como más cinematográficas, pero poniéndolo más como un nivel de, pon tú que ilustración, como cosas más sencillas en donde, bueno, no que sean más sencillas, pero bueno, que es diferente. Ahí, ¿cómo reflejas la personalidad de un personaje? O sea, porque yo que, bueno, no me dedico a la ilustración por el momento, pero cuando he llegado a ponerme a ilustrar y demás, hay veces en que me cuesta trabajo
que un personaje realmente se sienta vivo o que te esté transmitiendo algo, ¿no? Entonces, o sea, a veces me pregunto si un personaje tendría que tener como un backup de historia como para que se viera interesante en la ilustración, o qué es lo que hace en papel, o sea, algo que no tiene animación. ¿Cómo haces para que refleje personalidad o para que se vea como un personaje con carácter? Es que yo pienso que es exactamente más o menos lo mismo de lo que hemos estado hablando. Cuando ves... Bueno, es que... Ay, no, es que estaba pensando en específico en una ilustración. No en solo el personaje en sí mismo. Porque creo que serían dos Ujú. cosas diferentes. O sea, si por ejemplo, si lo pensamos dentro de una ilustración, a un personaje dentro de una ilustración, yo creo que sucede algo similar a lo que hablamos de las películas, y es que nos gusta que te cuenten una historia. O sea, cuando estás viendo una ilustración y entiendes lo que está sucediendo y te identificas, yo tengo una... Espero, a lo mejor la podemos mostrar aquí, te voy a pasar el link, Paul. Hay una Ujú. ilustración de un artista que a mí me gusta. El artista se llama Piotr Jablonski, creo. La verdad, estoy destruyendo su nombre, no sé específicamente de dónde es, Ah, pero es... él escribe. Él Ajá. tiene una ilustración. Probablemente en este punto ya varias personas que nos escuchan saben que yo soy muy fan de Lovecraft. y él tiene una ilustración de uno de sus libros en donde salen unos perros que están completamente... Solo los perros están como en una pequeña zona de luz en la ilustración, probablemente lo pueden ver en la pantalla, y nada más se ve un tentáculo saliendo, pero así... Y es como que el entender lo que viene, o sea, como que te identificas ahí como con los perros, de, ay, la otra cosa está en la oscuridad. Sé que a lo mejor no estoy hablando específicamente de un personaje, pero pasa lo mismo, o sea, cuando el personaje en la ilustración se enfrenta a ciertas cosas o entiendes lo que está pasando, creo que pasa que las personas se identifican con lo que ven ahí. Y esto se Ujú. construye a través de cosas de cosas que hemos construido en sociedad o de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, todos entendemos que un carro tiene cierto riesgo, ¿no? Es peligroso. Puede ser peligroso para un peatón si el que conduce está borracho o algo así, ¿no? Entonces, Ujú. si tú en una imagen pones a una viejita que está cruzando la calle y ves que el carro está a punto de llegarle, inmediatamente sientes la historia de lo que está pasando, o sea, dependiendo de cómo acomodas los elementos, etcétera, pero te ubicas y tú tienes a una abuelita o conoces a una viejita, entiendes por cómo es nuestra sociedad, por el tiempo que has vivido, entiendes lo indefensa que puede ser una persona de mayor edad que a lo mejor camina más lento, y también entiendes lo que es un carro, insisto, por lo que has vivido a lo largo de tu vida. Entonces, en cuanto ves estos dos elementos en un plano, inmediatamente entiendes lo que pasa y puedes sentir el peligro. Te sientes así de, Ok. ¡ay! No, la viejita, ¿no? Sí. Y creo que algo similar se traduce a un personaje, en donde utiliza Ujú. recursos similares. Este, lo más probable es que todos, no sé, todos hemos visto boxeadores. Ubicas cómo son así, pues musculosos. Normalmente sus caras pues han recibido muchos golpes, o sea, se ven como duros, fuertes. Como Madreados, hinchados, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si estás diseñando a lo mejor a un soldado o lo que sea, a un héroe muy duro de roer, entonces, y utilizas esas características que todos en sociedad más o menos ubicamos, es como fácil que empieces a comunicar esos elementos. Y Ok. creo que cuando diseñas un personaje se trata de estar combinando todas estas cosas que ves y que y más o menos, que yo considero que son como palabras visuales y las vas como combinando, etcétera, etcétera, y entonces comunicas el mensaje. No sé si lo hice confuso o si más o menos sí No, me di a No, entender. sí, nada más que, por ejemplo, o sea, cuando estás en un proyecto, punto que no tienes un cliente atrás, o el cliente te dice, ¿sabes qué? Tienes libre albedrío, haz lo que tú quieras. Ujú. Pon tú que tienes que crear un personaje, ¿cómo empiezas esa narrativa? O sea, sí o sí necesitas como, pon tú que te dejan así, como papalote. ¿Tú de dónde Ujú. sacarías como las herramientas para crear un buen personaje?
O sea, empezarías como a divagar como qué tipo de personaje quiero que sea, qué quiero que transmita y ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo en redes sociales de repente me topo con ilustradores e ilustradoras que tienen como ya ciertos personajes que siempre ocupan a lo largo de su trabajo. Por ejemplo, pon tú que en su Instagram está lleno del mismo personaje o tal, pero no sé si esto se refleja en que ya has visto tantas ilustraciones con el mismo personaje que a lo mejor en una está haciendo una cosa, en la otra está bailando, en la otra está haciendo no sé qué, que es cuando tú te llegas a sentir identificado. O si desde el principio ese personaje ya tenía un algo, no lo sé. Pues es que de hecho así es como trabajo yo. Así es como me mandan diseñar personajes y la verdad la que aplico sí es de imaginar aunque no me la pidan, porque de hecho no, a mí no me pide nada de eso, es como el personaje casi casi. eh, sí creo como trato de encontrar como un camino o una guía, un Ujú. tema a seguir. Por eso no me caso tanto como con características, sino más como con temas. Y ya de acuerdo a ese tema, me va dando, por ejemplo, hablando así, pues como de ilustración, no sé, toco un tema pues, oscuro, no sé, frío, eso ya me está dando ideas como para la paleta de colores, para lo que quiero, yo hacer. Y también lo mismo así como con el personaje, como dice Diego, toma las características que conoces como de aquí a allá, las acomodas para tus propósitos, porque creo que también es algo así como cuando diseñas un personaje de forma visual, en donde también intentas que sea legible con sus siluetas, con sus formas, esto. Creo que también así es como con los personajes, sus características, Ujú. que tal vez puedes tomar como que varias características de, no sé, muchas personas, las interesantes, las juntas y con eso creas un personaje. Pero digamos que la chamba, el problema a resolver es cómo hacer legibles esas características. Sí, Ujú. Ujú. justo era Y algo pues ya que quería. entonces, sí, 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 pues sí, sí. ahí está. Y pues esa es la chamba y eso es también como que lo Sí. que luego muchas veces se busca la respuesta fácil, pero no, también creo que no hay ahí tampoco, porque es como dices, el ejemplo del coche y la abuelita, también como para que lo entiendas, para que veas, no sé, tú sí debes de saber cómo se ve un borracho al volante, o sea, cómo se le ve la mirada, como de Ujú, tal vez cómo está perdido. Todo ese tipo de cosas tú las debes de entender para poder, ponerlas ahí. Ujú. ujú. Y ya entonces no se trata como de que eh, tiene éxito de acuerdo a qué personas se identifican más, sino creo que es más como de a qué personas más entienden el mensaje. Y el mensaje ya con ese es con lo que... Algo así, no sé, también ahí tengo mi Sí, rollo. no, Sí, de hecho, Ya sí, estoy sí. tomando. no, 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 de hecho, bueno, o sea, por ejemplo, contestando también un poco a la pregunta que decía Monse y luego tomando lo que dices tú, Paul, pienso que, por ejemplo, si tienes que crear algo de la nada, como dices, tienes libertad creativa o tú mismo quieres crear tu propio personaje solo porque lo quieres hacer, ¿no? Yo creo que Ujú. es muy válido el que te dejes ser tú mismo en cuanto a que, de alguna manera, o sea, yo creo que yo tendría en este caso, como insisto, ¿no? Que me gusta Lovecraft, etcétera, etcétera. Es muy probable que tienda a ser un... O sea, si soy muy honesto conmigo mismo, es muy probable que tienda a crear un personaje que tenga alguna historia similar, ¿no? Que tenga características, pues sí, que... Lovecraftianas. Ajá. Y al permitirme ser yo, estaría dándole a este personaje mis propios cuestionamientos, mis preguntas, mis dudas existenciales, etcétera, etcétera, que seguramente van a resonar en otras personas que tengan situaciones similares. Y entonces creo que se podría ser un buen personaje. Y yo creo que Ok. esto es algo que pasa con muchas de las personas que son exitosas en Instagram, que creo que son muy honestas consigo mismos y el arte que crean es muy así, ¿no? Y tiene estas características que resuenan con ciertos grupos y entonces generan sus Ujú. comunidades. Y en cuanto a lo que decía Paul, justo quería decir eso que decía de la legibilidad, porque también entiendo que nos escuchan personas que aspiran a ser profesionales en concept art, ilustración, etcétera, etcétera.
Y aunque podemos manejar, se corre el riesgo de querer decir mucho y al final terminamos diciendo nada. Ujú. Entonces es importante, como dice Paul, la legibilidad del mensaje y mantener las cosas sencillas y tener como una jerarquía de lo que quieres decir. Es como que yo, Ujú. o sea, a pesar de que sí una imagen dice más de 1000 palabras, también si de repente empiezas a poner como una imagen no dice, no es tan claro y tan certero como un mensaje escrito, donde estás literalmente escribiendo, Pedro se comió un pan, ¿no? Que es así, Ujú. es la verdad lo que dice ahí. En una imagen hay una cierta onda interpretativa, etcétera, etcétera. Entonces, si se aspira a dar un mensaje, es importante, yo creo, mantener las cosas, entender qué elementos son importantes, tratar de mantenerlos sencillos, es decir, no tener demasiado como para darle sencillez al mensaje y además claridad, como dice Paul, entender que se entienda cómo se ve determinada cosa para que el mensaje sea lo más claro posible. No sé Ok. si... Sí, pero bueno, también me surgió otra duda. O sea, ¿ustedes qué creen? Ya este es como una onda más como de profesionales, como entre colegas. O sea, ¿ustedes creen que hay algún riesgo en que tu trabajo se empape tanto de ti? Por ejemplo, las personas que suben caricaturas de ellas mismas a redes sociales, sabes que a lo mejor, no sé, es que no sé si sea bueno mencionar nombres, pero bueno, por ejemplo, con Jules de Papier, no sé si ubican sus ilustraciones. Es Me estás una chica hablando... que hace tiras y lo que pasó fue que se separó de su pareja con la que había iniciado como el proyecto y Oh. en las tiras salían ellos dos siempre, porque justo era como la Ah, idea de Jules de Papier, los días sí en los papel ubico. y todo. Cortaron y lo que pasó fue que Tania siguió con el proyecto de manera independiente y pues era tanto el cómo se había impregnado su trabajo de su vida, que pues también tuvo que hacer como el comunicado, ambos hicieron como el comunicado de, ¿saben qué? Pues ya nos separamos, todo bien, pero pues ya no vamos a aparecer en las tiras juntos, como ese tipo de cosas que fueron tan personales y que la gente se sintió tan identificada ¿Y qué pasó? como le pasa un poquito a los influencers, ¿no? O sea, yo creo que hubo de todo, quienes me estuvieron como apoyando y diciendo, no, pues sí, pues qué triste, pero pues ni modo, así es la vida, y pues no faltó quien dijo, no, porque se separaron, están súper bien juntos, y que ni saben los problemas que hay en la vida del otro, ¿no? Sí. Pero, o sea, se me hace muy fuerte, es también como cuando están, es que, pues no sé, de repente la palabra influencers tiene como una palabra, bueno, como un significado no tan positivo a veces, pero bueno, o sea, personas que tienen su vida privada en espacios públicos como las redes sociales y enfocado a ilustradores que sucedió como en Jules de Papier. O sea, ¿ustedes cómo ven eso? O sea, ¿qué tan bien está que se impregne tanto tu trabajo? Pues es que ella estaba bajo el riesgo de trabajar con pareja, ¿no? Digamos que ella... Pero, Bueno, ese es pero, un bueno, ejemplo, pero pero, o sea, dejando fuera de independientemente eso, de... o sea, sí Ajá. entiendo. Sí, fuera de ahí, sí también. Y de hecho, sí te diría que sí pasa. Igual, a mí no me ha pasado tanto con ilustración, fue algo que aprendí como que antes. Este, que igual ahí tenía, mi bandita ahí cuando era más jovencito. Tenía banda de rock, y entonces Ujú. ahí componíamos las canciones, cosas así. La cuestión es que de las mías sí estaban así como bien en el mood que andaba en ese momento, que pues no estaba como medio muy chido, por ejemplo. Entonces pues sí me llegaba los comentarios, tipo de cosas de que, oye, pues también como que el tipo de cosas que hacemos no está por este lado, y también no sé, como que también piensa en el público, no nada más piensas en ti mismo. De hecho ahí fue como que donde empecé a aprender ese tipo de lecciones. Y, y pues es lo que también ahora ves con estas ya autoinserciones ya descaradas, donde ya eh, famoso creo que sí comentamos aquí, yo no me acuerdo dónde fue, de esa de como la hija de una de DC Comics, ya se me olvidó quién es, cómo se llama, pero de una creadora ahí de DC Comics, que ahí literal ahí se puso en un personaje que no tenía así absolutamente nada que ver. Starfire, creo que se llama
el personaje. Fue un caso que sonó mucho, Ujú. porque la autora se metió ahí en el personaje. Según era la hija de una superheroína, pero pues, era una chica que no tenía nada que ver físicamente, en la forma en que actuaba no tenía nada que ver, pero dijo, yo quiero ser la protagonista y ahí te voy. Oh, Y eso se ve en muchos, ajá, se ve en muchos lados. ujú. Pues es que o sea, yo pienso que casos justo como este que comentas, o sea, si entiendo más o menos tu pregunta, es como, o sea, ¿qué pasa cuando te has casado tanto con algo que O que tu trabajo ya gira en torno a eso. en torno solo a una cosa, ¿no? Es que Ujú, sí se me hace bien. Mira, o sea, yo creo que habría que diferenciar ciertas cosas, ¿no? No sé, o sea, yo me mi, yo- o sea, yo por eso haría esta diferenciación entre como, ¿cómo se le llama? Ilustrador de autor, ilustración de autor. Y es que, por ejemplo, yo me miro a mí como un ujú. traductor. O sea, yo me miro a mí como un profesional que traduce mensajes a imágenes. Así. Como un diseñador gráfico, pero Exacto, enfocado a la básicamente. imagen, ¿no? Pero es que Sí, honestamente bueno, es la más o menos ilustración. algo Bueno, similar. Pero ujú. honestamente Sí, es algo de acuerdo. similar, ¿no? O sea, ilustrar, recuerdo de los profesores que tuve de la UNAM, de lo poquito que, perdónenme si alguien me escucha de la facultad, lo lamento, no tuve la mejor Saludos. experiencia. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Yo no tuve la mejor experiencia ahí. Ya hablaremos de un tema pesado, que es la educación. Pero bueno. El caso es que una de las cosas que se me hicieron interesantes es que este profesor hablaba que ilustrar significaba enseñar, o sea, que viene, por ejemplo, de ilustrar, por ejemplo, en la historia francesa, esta onda de la ilustración, que es cuando empiezan como a fomentar ciertos pensamientos. Entonces, ilustración viene más o menos de algo similar, donde estás enseñando, estás mostrando algo, estás ilustrando a las personas un mensaje. Claro. Ujú. Entonces, por ejemplo, si uno pretende ser artista conceptual, tú tienes que traducir mensajes. No estás determinado por un estilo. En cambio, cuando hay ilustración de autor, pues se me hace más cercano a lo que se le sería como un artista visual que tiene pues, su discurso Ujú. pictórico y a lo mejor tienen suerte y le pegan. Y, y eso también es como algo que hay que considerar, ¿no? Como artista. Y yo creo que es difícil, honestamente, conseguir un seguimiento tan enorme, tan amplio de esa manera. Yo considero que es un poco más seguro apostarle a ser un profesionista que hace esto, porque puedes ofrecer más servicios. Finalmente Pues sí. pues sí, puedes resolver más problemas que apostarle. Es como apostarle todo a una sola carta, si te quedas en eso, ¿no? Pero pues Incluso igual yo ahí me... también ya se... Bueno, ¿Cómo? nada más, que también ahí como, pues ya depende de cada quien, ¿no? Así como, Sí, claro. Ah, bueno, sí, como o que todo. sea, yo creo que ambas cosas están bien, Sí, no, siempre y cuando es... como que tú lo decidas, ¿no? Exacto, es muy Eh, loable. Ujú, y ujú. que lo hagas como lo más consciente que se pueda, ¿no? Sí, Eh, yo no digo esto a manera de juzgar a nadie, no, no, no. Es simplemente como dar mi punto de vista sobre lo que son ambas cosas, cuáles ujú, son las diferencias, y cada quien puede elegir el camino que desee seguir, ¿no? Y, sí. Es que fíjate que a veces a mí me pasa que estoy tan en ese tren de diseño gráfico, de justo, o sea, necesito un brief, necesito tal cosa, o sea, como que me digan, a ver, ¿qué es lo que necesito ah, yo para entonces yo poder hacer como el diseño, ¿no? O decir, ya sabes que este es el brief, entonces así puede ser tu marca y mira estos conceptos y shalala, o sea, me es mucho más fácil. Y cuando de repente sí. yo quiero como ponerme a dibujar porque quiero dibujar cualquier cosa, es como, rayos, a ver cuál es mi brief, No, qué no, quiero no, hacer. sí. Entonces como que entro en un rollo de
¿pero qué dibujo? Y estoy dibujando un gato, pero ¿por qué estoy dibujando un gato, esta persona? Y, o sea, como que no me hace sentido, ¿sabes? Es que ese es No el sé si he otro perdido riesgo. como... No, Ajá, no, exacto. te entiendo perfectamente porque me ha llegado a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Veía la otra vez yo un video, y sé que ya lo hemos recomendado mucho, pero el canal de Proco, la verdad es que tiene muchos recursos interesantes. El único detalle es que sí está en inglés, pero para aquellos que lo hablen, adelante, ¿no? Y hablaban invitaban a, no recuerdo específicamente el nombre del señor, pero él hablaba como de dibujar desde el subconsciente. No sé si decía el subconsciente, pero era como una onda de que te pusieras a rayar y no trataras intencionalmente de acallar a tu cerebro queriéndote controlar y decir esto está mal, sino dejar solamente rayar y Ujú. rayar y rayar y rayar y rayar y rayar, que es como una especie de ejercicio donde te permites ser, te dejas ir y te permites dibujar. Porque a mí también me ha pasado, yo creo que ese es el riesgo del otro lado, ¿no? A lo mejor eres muy versátil en el hecho de que puedes abordar cualquier problemática, pero te es muy difícil ser tú y dejarte ir. Entonces estos ejercicios yo creo que son buenos, donde te permite ser tú sin juzgar lo que estás dibujando, simplemente pones lo que tenga que salir y lo que tu creatividad, bueno, lo que tu cerebro va viendo en las rayas que haces y de repente empiezas a sacar algo y lo dibujas y ya, ¿no? Y la verdad, Ujú. no lo he practicado mucho porque estoy muy ocupado, pero Sí, el tiempo. lo hice un par de veces y es bien liberador. Es muy liberador y muy divertido. Si no juzgas lo que estás haciendo. Es que es Y bien te- difícil. es muy A mí complicado. me cuesta mucho trabajo. Sí, Es no, sí. como, ¿qué diablos? Estoy perdiendo el tiempo. Así. No Pero me es que pasa eso. sé que ya nos estamos desviando un poco, pero es que ese es uno de los problemas que tenemos, yo creo, en esta sociedad, que se ha premiado tanto la productividad que nos pasa eso, o sea, o sea, cuando estás perdiendo el tiempo, así lo decimos, ay, no estoy siendo productivo. Cuando es importante también tener esos momentos de donde no hagas nada De ocio. y te atrevas a pensar, a ser tú, a no estar persiguiendo nada, es también bueno. Sé que Sí, ya nos desviamos es del muy tema, No, pero difícil. es que no creo creo que que era esté tan bueno. desconectado. No creo que esté tan desconectado, porque al final de cuentas es como lo que mencionabas de lo negativo, de cuando creas personajes para darle al mercado, en lugar de tú crear lo tuyo, lo original. Que pues Ujú. también hay, es eso, en este tiempo como de ocio, te pones como que a observar. Entonces te das cuenta de las personas, las De empiezas lo que como a hay a tu analizar, a ver, alrededor. y Sí. entonces ya, Ujú. hablando de personajes, pues sí te vas guiando como de, mira, yo pensé que este era malo, pero no, no es tan malo, es nada más es Sí, serio, fíjate, sí, o es tal muy vez este de cierto, acá, es cierto. empiezas como que a identificar todo ese tipo de cosas, y también tú te empiezas a identificar con ellos, y no sé, y al final también te das cuenta que pues, todos somos lo mismo, Sí. Sí, pues es ah, que sí. justo. Y la cuestión de libertad, pues a mí sí también me gusta mucho de esto, y más bien por eso es por lo que estoy aquí, ¿no? Es esa cuestión de que en ese momento en el que estás rayando, o sea, nadie está agarrando mi mano. Obviamente estoy hablando de trabajo propio, ¿no? Sí. No tengo como que una orden que Ujú. recibir, yo mismo lo estoy haciendo. Sí, luego es difícil porque muchas veces lo que sale pues es parte de ti, luego no te gusta como que lo que ves ahí. Sí, Este, o saben que una temporada, no sé por qué, ven que de repente los psicólogos como que te dicen, dibuja un árbol, dibuja un no sé Ajá. qué. Entonces luego decía, ay, ¿qué tal si dibujo algo? Y alguien lo analiza en redes sociales y me dice, no, Monse, tienes un problema psicológico porque y me da Nunca había como pensado en que me eso. entró así como un miedo. Y pero pues no, no tengan miedo. Ay. sí, No, pues ¿no? yo creo que yendo por donde decías, Paul, hay veces en que, no, o sea, siento que las personas que de repente están atoradas en este rollo de, ¿y cómo hago un buen personaje? Y no sé qué, como que es tanto a veces la presión que sentimos por las redes sociales, no, Por no el sé, por lo like. menos a mí me pasa ¿No? que Sí. yo veo como en mi feed aparecen muchos ilustradores, ¿no? Y mucho de su trabajo. Y digo, chale, no, qué padre, no, padrísimo lo que hace y así.
Y de repente yo regreso a mi vida y digo, híjole, esto que estoy haciendo, ¿qué diablos, no? Y, o sea, sí siento que tiene que ver como con el volver a conectarte contigo mismo y darte cuenta que lo que tú tienes a tu alrededor también es valioso, ¿no? Y hay muchas historias que puedes contar a tu alrededor que no estás viendo porque estás como en la comparativa. No sé cómo, no sé si me Eh, doy a entender, pero... No, sí, no, sí. sí. Incluso pensaría, imagínate que nos atreviéramos a pintar algo que simplemente no va a ver la luz. Nadie lo va a ver. O sea, con toda la conciencia de esto no lo voy a poner en redes sociales, pero no por decir que me da pena, sino por permitirme ser yo. Permitirte Ujú. dibujar lo que tú quieras dibujar, sin esa presión de estar pensando, es que esto, porque te condiciona en cuanto lo decides, es que esto va para Instagram, ya estás buscando el like, eso es lo que pretendes encontrar, ¿no? Que insisto, también es muy loable si eso es lo que se quiere, adelante. Pero también creo que es bueno intercalarlo entre estas prácticas donde te permites ser tú y dices, esto no va Ujú. para el Instagram y pues me voy a permitir dibujar lo que yo quiera dibujar. Y también me acuerdo, yo creo que se puede lograr como una simbiosis de estos dos procesos. Una de las cosas que me encantó, tenía un profesor ruso acá, súper curioso el señor. Ojalá algún día lo pueda invitar si el público está de acuerdo. Pondríamos subtítulos porque él habla inglés. Sé que es ruso, pero también habla inglés. Ah, pues también, sí, no, ruso no. No, 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 no. Habla inglés, habla inglés. Y Pero, nosotros, pero, vodka. Sí, no, ya con vodka entiendes lo que sea. ajá. No, pero él nos hizo, teníamos que diseñar unas cosas y nos dijo antes de que se metan, quiero que se pongan a rayar. Y nos puso, rayen. Aquí no importa que traigas algo concreto, sino que dibujes tonterías, o sea, como que te permitas así. Y al principio sí eran necesitos como de, porque vienes aquí de, no, vamos a aprender a conceptar de aquí, mi brief. Quiero todo así bien, y estas formas y aquello, y referencias, y encontrar todo. Y él nos dijo, no, 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 no. Primero rayen a lo güey, rayen así tonterías, tonterías. Y muchos, muchos, muchos. Aquí necesito volumen. Y al principio, les digo, sí era difícil, pero ya cuando nos dejamos ir, pum, 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 empezabas y llegabas y le entregabas un montón de tonterías, así, puros rayones, y nos decía, ok, de estos, dame tres que te gusten, que simplemente por lo que tienen te llamen la atención. Y entonces, a partir de ellos, crea. Y entonces ya jalate referencias y empieza a bajar. Trata de ver en eso. Y nos dijo que era una manera de introducir tanto lo que eras tú como cosas nuevas porque no estás condicionado por lo que has visto, sino por el accidente, por las cosas que están sucediendo. Y entonces después ya permites que entre tu razón y lo que ya conoces y vas a empezar a ver qué le puedes encontrar. Y salieron cosas bien interesantes. La verdad es que fue un ejercicio muy, muy, muy padre que he llegado a usar ya a manera profesional cuando de repente te encuentras así de, necesito crear un dron. Cuando todo el mundo ha hecho drones para Halo, para todos lados, todos han hecho un dron. ¿Cómo saco algo nuevo, no? Y entonces utilizas esta estrategia y salen cosas bien locas, pero está padre porque encuentras como el punto intermedio entre los dos mundos. Sí. Entonces, pues ahí, Y, y que pequeño lo puedes ver consejo. aplicado también, como lo mismo de personas o personajes también aplica ese, o sea, pienso en el robot de Star Wars, el nuevo, la pelotita, Ujú. que Ah, como igual de también bocho, tiene, ¿no? ajá, que es una esfera, pero lo reconoces, ¿no? Y pues casi casi dices, ah, pues es un niño que va ahí, porque Sí. tiene como que ciertas como, pues, características. Pues sí, pues, también, pues, yo como que la que bueno, es que en primera es eso, como de que la verdad no creo en nada como de reglas ni recetas, porque pues nunca las estudié ni las aprendí, así que pues, entonces como que lo que más o menos hago es sí como, porque personajes es como lo que más me gusta dibujar, este, no sé, así como, eh, ima- igual hasta no tiene escenario, pero me lo imagino para poder tener como una paleta o ese mood, el ambiente, también así con la personalidad, Sí, así sí, como sí. de, no precisamente, este es bueno, esto es malo, este es esto. Creo que es como eso de Walter White, de no juzgar, nada más simplemente este personaje o este de aquí tiene tal camino. Esta es su meta, esto es como que a dónde va. Porque tal vez tú también, pues al estar creando, no sabes todos los pasos de su vida, que estás pues, tú creando, así literal. Sí.
sí. Entonces, por lo menos, si te vas como un camino, una meta, algo así, una intención de vida, eh, como que ya eso te da un poco de, mira, entonces tal vez es luchador, o tal vez es valiente, o tal vez es cobarde, no sé, X. Eso es como que lo que me sirve ahí, si le sirve a alguien. O sea, Pues que al final son como distintas estrategias, ¿no? O sea, yo creo que Sí, todo es válido. ujú. Yo creo que hay momentos en donde como creativo te sientes como drenado o con este rollo de la hoja en blanco y no, simplemente son sí, herramientas que puedes ocupar que para sirven. que en tu día a día como que salgas de ese bucle, ¿no? Porque de repente es como muy recurrente Exacto, y salgan cosas diferentes. sí. Sí. Creativas, nuevos. Porque, ay, como hay estamos muy mal últimamente en nuevas propuestas creativas. Pero bueno, hemos llegado a la hora, muchachos. Hemos Muy llegado a la hora bien. del cierre. Qué Entonces, rápido. sí, estuvo interesante la plática. Creo que hay hay buena carnita por ahí de la que podemos, de la que se puede hablar, discutir. Ya saben, los que nos están escuchando, siempre los comentarios son bienvenidos. Sé que hemos sido un poco inconsistentes en contestarlos. No es que no los leamos, pero estamos extremadamente ocupados los tres y este es un esfuerzo de verdad por seguir produciendo contenido. Estamos intentando reorganizarnos para poder atender mejor este bonito canal y comunidad que se está creando, ¿no? Entonces, pues sí, no sé Exacto. si quieran dar comentarios finales o estamos Comentario listos. final. Jabalí no me patrocinó. Patrocínanos, Jabalí. Sí, Este, por favor. no, pues también compártanos su opinión sobre este tema, sobre los personajes, si ustedes han estado en un bloqueo creativo últimamente, que no sé, siento que en pandemia es más fácil que se den este tipo de bloqueos. Puede No sé ser. si es por estar todo el rato guardados, que ya muchos Encerrados. ya no tanto, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos a mí me sucede. Entonces, pues no están solos, compártanos su opinión y pues nada, decirles que los queremos y que nos gusta que anden por acá, que nos dejen ahí sus comentarios de qué opinan. Y pues nada, ¿tú, Paul, tienes alguna conclusión? Mm, pues no, creo que ya lo había dicho todo, pero nada más así como de lo que decías de eso de cuando te da miedo como de sacar cuando ves a los grandes por acá. Pues nada más es como esta onda de que pues nadie nació aprendiendo y todos vamos en el camino. Igual así, Ujú. Claro. este, mencionaba varias veces a Hokusai como en su diario a sus 90 años decía que apenas estaba a gusto con lo que estaba Con lo que haciendo, ¿no? estaba haciendo. ¡Ay! Ajá. ¡Ay, Entonces, ay, o sea, ay! todos pasamos por lo mismo, o sea, todo nos da miedo, siempre va a haber alguien mejor que ti, que tú, Sí, y la pues es verdad. eso, como que aprovecha la libertad, y si puedes crear tus historias, pues crea pues, cosas honestas, ¿no? Ujú. Sí, sí, me En la parece muy medida bien. de lo posible, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, Pues yo nada, sí creo que nada más agregaría que a lo mejor, desde mi perspectiva, un buen personaje es simplemente uno que refleje al humano que lo ve, de alguna manera, ya sea a través de una aspiración, una fantasía, o que refleje los problemas que uno tiene y de alguna manera generen la atención suficiente como para que los resolvamos. Y ujú. pues sí, nada más como brevemente creo que también ya con los comentarios que ustedes es un buen complemento para cerrar. En fin, pues muchas gracias, colegas, artistas, gracias por escucharnos. Gracias a... Acuérdense de, mm, de y seguirnos en redes sociales. sí, Ay, ayúdenos con el algoritmo, dándole like y suscribiéndose, activando la campanita para que estén al pendiente. Vamos a estar produciendo tutoriales nuevos. Vienen cosas interesantes, entonces sé que siempre decimos que vienen cosas interesantes y se tardan, pero sí vienen. En fin, en algún pues momento saldrán. Paciencia. sí, Lento pero seguro, sí. exacto, de buena calidad. Calidad, no cantidad, sí, sí, sí. Exacto. En fin, les hablaron los tres, Monse, Paul y Diego, por parte de Iluma. Nos vemos en el siguiente video y como siempre les recordamos, esto es un camino personal, cada uno debe recorrer el suyo
A su paso, con trabajo y constancia, todos vamos a crear personajes excelentes. En fin, Yay. hemos terminado. Nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao! Salud. Bye.